Buenos días a todos. Buenos días. Le damos gracias a nuestro Dios por un maravilloso y bonito día hoy. Vamos a alabar. Y vamos a antes ponernos de pie para hacer una breve oración y dar inicio a nuestra reunión. Padre bendito, te damos gracias en esta hermosa mañana y rogamos humildemente, pues dirija, Señor, esta reunión. Eres bienvenido, es tuya, Señor, tú la ganaste y llena nuestros corazones. Háblanos claramente a nuestro sentido, Señor, y despierta, Señor, y nuestro entendimiento para comprender tu voluntad y lo que tú nos quieres hablar esta mañana. Muchas gracias por la vida, Señor, la salud, el alimento, el trabajo, la familia, tantos beneficios, Señor, que tenemos de ti. Muchas gracias, Padre, te amamos y lo menos que queremos hacer es recompensar, Señor, un poquito de lo que tú nos compartes cada día. Gracias, Señor, bienvenido, estás en tu iglesia. Dirígela y dirige nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dice el Salmo 105, alabad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos, cantadle salmos. En esta mañana somos exhortados, somos invitados a alabar a nuestro Dios. Preparemos nuestros corazones, una muy buena y bonita actitud, hermanos, que se oiga hasta el tercer cielo, que llegue hasta su trono, porque esto es lo que a Él le agrada. A los que nos ven por las redes sociales, les hacemos una cordial y muy buena invitación de venir a acompañarnos. Estamos en el Parque Hidalgo, a un costado de los baños de aquí atrás, dirigidos. Y pues esta es una iglesia cristiana evangélica que la preside el pastor José Hernández. Todos son bienvenidos, somos salvos por gracia. Jesucristo murió por nosotros. Lo único que hicimos fue aceptar ese sacrificio y ahora disfrutar todas estas bendiciones. Vamos a dar inicio, hermanos, con una alabanza. ¿Alguien tiene algún número de adoración? Vamos a dar inicio con el número 27, por favor, y cantar bien fuerte, por favor, hermanos. Amén. Número 17. El nombre
¿Alguien tiene algún número? ¿Cuál, perdón? Número 92. Grande Gloria a Dios. Vamos a cantar número 145. Thank you.
194. Y seguimos con la reunión libre. Buenos días. Buenos días. Checo, ¿no tienes el micrófono? Por favor. Esta última alabanza que interpretamos de Sublime Gracia fue inspirada por un hombre inglés, no sé si conocen la historia. La verdad es muy, muy bonita. Este hombre traficaba por allá en los siglos pasados con esclavos africanos y su padre era un alcohólico y él llegó a seguir los pasos de su padre, aunque su madre era una creyente, una cristiana. Cuenta la historia que él traficaba con esclavos y pues todo lo que había sexo, alcohol, no sé si existían las drogas, pero vivía muy mal y en una ocasión yendo a África por más mercancía porque este era inglés, hubo una tormenta tan fuerte que sobrevivió, así ha de haber estado y se entregó al Señor y por eso la inspiración tan hermosa que dice sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó, perdido estaba y Él me salvó. Y yo creo que nos identifica a todos. Esto es como introducción de verdad de algo tan hermoso. Muchas gracias. Qué amable. Mi texto el día de hoy es Génesis. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, es mejor la otra. ¿Se escucha mejor la otra? A ver ahí. No se preocupen, tengo una característica muy fea de ser muy gritón, entonces con mis gritos y sus oídos bien limpios creo que es suficiente. Génesis capítulo 22. Estas son de las historias que me apasionan en la Biblia y me agradan bastante. Leo mucho a David, el rey, y leo mucho a Abraham, no sé,
Me encantan esas historias por alguna razón que no te sé decir. Porque si me pones a leer Crónicas, yo creo que sí te quedaría de ver. Pero si me pones a leer Génesis, sí es un libro tan interesante, tan hermoso, con unas historias tan apasionadas. Y esta es una de ellas, el sacrificio que va a ser un hombre de su propio hijo. Y yo me preguntaba en la semana si este tema era para mí, porque es difícil. Bien saben que yo no soy papá y algunos temas sí se me dificultan un poco. Yo no puedo entender, jamás te entenderé tu situación como padre. No puedo, aunque quiera. Pero lo que sí sé es que estuve orando a Dios, ¿puedo hablar? ¿Qué opinas que es? Y Dios responde. ¿De qué manera responde? Este tema no me abandonó ningún día de la semana. Y todos los días se me venía a la mente. Entonces entiende uno que Dios quiere que hablemos aún. Porque es su palabra, porque Él la respalda, porque dependemos de Él. Dice así la Biblia, ¿lo tienen? Génesis 22, versículo 1. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña para el holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y púsolo en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Esta historia casi me hace llorar en lo personal, y es una cosa tremenda, de veras, lo que vamos a estudiar hoy. Y sí quiero pedir la dirección de Dios. Por favor, inclinen sus oídos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, tu misericordia, y rogamos que nos ayudes a tener fe como este hombre, Señor. A tenerte a ti, Señor, siempre en primer lugar en nuestra vida. A menospreciar esta vida y este mundo y todo lo que nos pueda ofrecer, Señor, por intercambiártelo a ti, sabiendo que no hay mejor cosa, Señor, que confiar en ti. Gracias, Padre. Muchas gracias por tu benevolencia, por tu misericordia, por tu amor, por todo lo maravilloso que eres. Y gracias por tu palabra, porque nos hablas, Señor, por medio de ella. Muchas gracias, Padre. Perdónenme, la verdad es tan hermosa que ni siquiera he hablado y me quebra el corazón. La semana pasada, el día sábado, llegué del trabajo, ya tarde, salgo un poco tarde del trabajo, y le dije a mi esposa: vente, vamos, te invito a un chocomil. Por ahí en la colonia venden chocomiles muy sabrosos, y llegamos al
al puesto y pedí mi chocomil, y como soy bien platicador, por no decirme argüendero chismoso, que eso sí me caracteriza mucho, estaba platicando con la señora que vende los chocomiles, y ella mencionaba que había ocurrido un accidente ahí en Boulevard La Luz, casi afuera de un hospital que se llama del mismo nombre, La Luz, donde estaba cerrado y estaban desviando el tráfico, y eso me decía porque vino un hermano y lo hicieron irse por otra avenida, y hasta ahí quedó todo. O sea, era un difunto. El siguiente día, el domingo, llego a trabajar y recibo unos mensajes por teléfono de un compañero de la escuela donde estuve, y me dice: oye, Miguel, me mandó primero la alerta roja, esa amarillista que dice: muere joven el motociclista, no sé qué, dice, ¿sabes? Este es hijo de Mariánica, ¿no? Y pues ayer se mató aquí en Boulevard La Luz, y recordé, ya era del que se mencionaba, y le dije: oye, pues averíguame dónde va a estar, y me gustaría acompañarlos un poco. Sí, se dio la tarea, nos organizamos. Saliendo yo del trabajo, llegué al velorio, y el cuerpo no llegaba porque lo mandan a Guanajuato y no sé qué entretienen, pero estaba por llegar y ya era tarde del domingo, y ahí estaba pues acompañando a esta compañera, a esta madre de alrededor de, yo creo que entre 45 y 50 años cuando mucho, y me puse a observarla, y realmente quebrada. Yo no sé lo que es perder un hijo, y dudo que lo llegue a entender, pero tienes que considerar, te puede pasar a ti. Un día sale tu hijo. Es decir, yo me puse a analizar sobre la vida de este muchacho un sábado en la noche, qué podría traer, tal vez su salario de la semana, había trabajado y fue, y tal vez iba con su o iba por su novia, o simplemente dar un paseo. Y algo que característica a los jóvenes hoy día es que sí andan muy alocados en la moto. Yo yendo en mi motocicleta, pasan por un lado de mí hasta en caballito y van rebasando, y mucha imprudencia. O sea, ya pasó, y esto es para que tengan en cuenta, la vida es una y cuídenla, por favor, no seamos tan atrevidos. Si te va a tocar, es verdad, aunque te quites, pero si lo puedes evitar, pues qué más, ¿no? Hay que tener un poco de conciencia. Bueno, a lo que voy es algo similar a lo que vivió este hombre del cual estamos leyendo. Esta mujer, ¿qué puedo decir? ¿Qué le puedes decir a una madre cuando pierde a su hijo? ¿Qué le puedes decir? Yo al menos no tengo palabras. No sé cómo acercarme, no sé, Elvis, cómo consolar a una persona así, no sé, solo la abracé y dije: mi más sentido pésame, lo que ocupes, estoy contigo. No sé hablar en esas circunstancias, yo creo que no hay palabras. Dice la Biblia aún en Proverbios que cuando te acercas a una persona así, intentas decir algo, es como si le untaras limón en una herida. A veces descomponemos más el asunto, y la muerte es cruel, la muerte es despiadada, y la muerte es horrible. La muerte es horrible, y cuando pierdes a un ser amado, te das cuenta que ya no lo vas a ver, que ya no va a estar, que ya no te va a ver con esos ojos, que ya no va a sonreír, que ya no va a estar contigo. O sea, la muerte es así, es a lo que nuestro Dios vino a vencer. Es así, de despiadada. Y por eso me parece una mofa y algo tan feo cuando la gente hace escarnio o burla o propaga e intenta, sí, no le encuentro, propagandar, sí se dice así, propagandar a la misma muerte. ¿De qué manera? Yo he visto jóvenes con sus playeras y con la muerte, y con sus tatús en su cuerpo, sus marcas simbolizando la muerte, y luego en sus motos, y luego en sus casas, y luego yo vivo en Villas de San Juan, y hay familias que tienen la dichosa muerte, que no me atrevo a llamarla santa porque la tienen enormes, y son familias en extrema pobreza, viven mal, muy mal, y es la bendición que les puede dar.
¿qué más pueden esperar? La muerte es así. La muerte es algo horrible. Este acontecimiento es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ir entendiendo y lo vamos a ir viendo poco a poco. Es una sombra, es una similitud. Es algo que el Señor, nuestro Dios, le pide a un hombre, pero anunciando a futuro lo que va a hacer con su propio hijo. ¿Sí lo estás entendiendo? Y sucedió tal cual. ¿Por qué digo esto? Mire, vea el versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo. ¿Cuántos? Tu único, ¿verdad? Dice así la Biblia, tu único. Dios había pactado con él y con su mujer Sara de que les daría un hijo, de que tenían que esperar el tiempo de Dios, y por eso se considera, aunque él ya había sido padre de un joven llamado Ismael, pero no era de acuerdo al plan de Dios, sino que su mujer lo presionó y dice, tú sabes que Dios me ha hecho estéril y no puedo tener hijos, toma a mi sierva y dame hijos con ella, y él accedió por darle gusto a su esposa. Y este acontecimiento, lejos de beneficiar, ha traído o trajo más mal que bien. Incluso hasta el día de hoy, tú puedes prender el televisor y ver las noticias y te darás cuenta que los musulmanes están matando israelíes o judíos, y los judíos están matando musulmanes, y todo por la tierra santa, porque están reclamando como propia. Él es mi padre y me pertenece. Sí, también Abraham era mi padre y estoy luchando por la tierra sagrada. Y ahí está un tremendo conflicto hasta el día de hoy por desobedecer a Dios. Y este es el terrible problema que muchos de nosotros tenemos. Desobedecemos, vienen las consecuencias y no nos gustan. Entonces, por eso Dios considera de esta manera a Isaac. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Hijo único. Isaac no tuvo más hermanos de su madre. Ya no tuvo más hermanos. Fue único. ¿Qué relación tiene esto con San Juan? Vamos a ver San Juan. No pierdas, por favor, ponle algo ahí, porque no quiero que pierdas esta cita. Y acompáñame a San Juan capítulo 1. Juan 1:14. ¿Me lo puedes leer, hermano Luis, por favor? ¿Sí lo tienes? La Biblia dice en San Juan capítulo 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Me puedes leer el 18, por favor? Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Amén. Lo que estoy notando es que hay personas que están batallando para encontrar la cita. ¿Pudieran apoyarlos, por favor, los que por favor, para que no perdamos? ¿Sí? Qué amables. ¿Cuántos hijos tuvo Dios? La Biblia declara uno, el unigénito del Padre. Y según San Juan 3:16 lo vuelve a reafirmar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único. Y Dios le dice a Abraham, tráeme a Isaac, tu único. Wow, una relación entre Jesucristo e Isaac, una similitud muy importante, ¿verdad? Hay otra similitud. Versículo ahí mismo, el 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de ¿dónde? Génesis 22:2. Otra vez, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Yo me puse a ver en el diccionario de Vila Squine, el evangélico cristiano, y encontré que Moriah, regálame un segundo,
Te vas a sorprender. Región rodeando el monte al que acudió Abraham para sacrificar a Isaac. Se trata probablemente del país donde una colina llamada así mismo Moriah vino a ser más tarde el lugar del templo, según Génesis 22, y lo vamos a comparar con Segunda de Crónicas 3:1. Sí, acompáñame a Segunda de Crónicas para ver si es verdad. ¿Eres uno? Sí, por favor. Amén. ¿Ya lo tiene, hermana? Me va a ayudar a leerlo bien fuerte, nada más que hay que esperar a que lo tengan. 3:1. Sí. Adelante, hermana. Y comenzó Salomón a edificar la casa de Jerusalén en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, y el lugar que David había preparado en la era de Jordán, Jebuseo. Hasta el 3, por favor. Y comenzó a edificar en el mes de segundo a 2 del mes, y en el cuarto año de su reinado. Estas son las medidas que Salomón fundó en el edificio de la casa de Dios. La primera medida fue la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. Lo que yo quiero que entienda, y lo quiero hacer resaltar, versículo 3 dice, estas son las medidas de que Salomón fundó el edificio de la casa de Dios. Ahí en Moriah se estableció el templo en Jerusalén hasta el día de hoy. ¿Ves? Con el tiempo llegó Nabucodonosor, saqueó, quemó el templo aunque ya fue edificado, pero es hasta donde el día de hoy los judíos adoran a Dios, Moriah. Cosa interesante, Dios le dice a Abraham, vete a tierra de Moriah, y Dios le va indicando, tierra de Moriah, llega a Moriah, y luego le dice, perdón, en el 1, no, en el 3, es que estoy en Crónicas, perdón, es Génesis 22, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. ¿Sí lo tienes? Sí. 22:3 dice, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, llega a Moriah y aún ahí Dios le dice, después verás algunos montes alrededor de Moriah y te voy a indicar cuál es, dónde me lo vas a ofrecer. Entonces él llega con su burro, con su hijo, con sus dos jóvenes que le ayudaron, descarga y dice, Dios, estoy en Moriah. Bien, ahora observa el monte y te voy a señalar uno. Es lo que está diciendo la Biblia. Y Jesucristo no sacó a la gente de ese templo diciendo, ustedes han hecho de la casa de mi padre casa de ladrones, y no fue en el monte Calvario donde fue sacrificado. ¿Qué relación hay de Isaac y de Jesucristo? ¡Mucha! Es una sombra. Es increíble lo que encontramos en la Biblia. Es extraordinario lo que podemos ver. Vete a tierra de Moriah, que ahora es Jerusalén, en aquel tiempo era Moriah, y edifica el templo, Dios, en Salomón. Y ahí en Moriah está haciendo el templo. Tal vez sin saber, pero el plan infinito y perfecto de Dios ya estaba planeado. Y Dios era una sombra, llevar y sacrificar su hijo, con la diferencia, claro está, de que el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, realmente se iba a entregar su vida por ti. Amén. Gloria. Hay otra similitud. Versículo 6 de Génesis 22. Y tomó Abraham la leña del holocausto
¿Alguien sabe esta historia o se está perdiendo de algo? Porque si no, la puedo resumir muy breve. Resulta que Dios llama desde el capítulo 14 a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Y Abraham, si puedes, cuenta las estrellas, sal a medianoche cuando el cielo está realmente estrellado y ponte a contarlas, porque así será tu descendencia. Y si tienes alguna duda, toma la arena del mar y cuenta grano por grano, porque así será tu descendencia. Cosas tan extraordinarias, pactos y promesas tan bonitas. Y en ese inter, él sale y se topa con filisteos, con el faraón, con la suciedad de Sodoma y Gomorra, y en todo ese periodo nada de su hijo, nada del cumplimiento de su promesa, nada. Pero él creía. ¿De qué edad se imagina? Bueno, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces habló Isaac, el hijo, a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde? Siempre hemos hablado de Abraham cuando vemos a este pasaje, o de Dios. Pero ¿quién ha hablado de Isaac y de su acontecimiento? Porque lo interpretamos como un niño que fue sacrificado. Y según este pasaje, ya no era un niño. Nadie pone un atado de leña sobre el lomito de un niño, es ilógico. Y Abraham sí. Abraham, después de descargar el burro, la misma leña la puso sobre su hijo. Ya tenía que ser un joven. Y un joven razona y entiende y pregunta: Padre, muchas veces he visto los sacrificios que le ofreces a Dios, y sé que aquí hay leña, y sé que aquí hay fuego, y sé que está el cuchillo, pero ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el holocausto? ¿Qué relación tiene esta con Jesucristo? ¿No fue dócil? Según Isaías 53. ¿No fue aquel borreguito humilde? ¿No fue aquella persona que estando colgada dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Perdón, fue en Getsemaní orando: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque la muerte aterra a cualquiera, la muerte espanta. Y si alguien dice: no, yo no temo a la muerte, razónalo y piénsalo 2 veces. 2 veces, porque Jesucristo sudó gotas de sangre en su... ¿cómo decirlo? Sudaba sangre por aquel momento que se le venía encima. Así es la muerte, y aterra y espanta. ¿Ves la similitud? Pero no quiero pasar sin verla. Según Isaías 53, acompáñame. Versículo 7, amén. Amén. Vea la actitud de Isaac y de Jesucristo. Angustiado él, o sea Jesucristo, y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de nosotros fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Era un hombre inocente, sin pecado, sin maldad. Y al igual que Isaac, no entendía muy bien el propósito de Abraham, su padre, pero él se dejó llevar, se dejó atar, se dejó poner sobre un altar. Y cuando este hombre toma el cuchillo para degollarlo, no replicó Isaac: eres tú, papá, eres tú. Iba a aprender. Es la obediencia. Aquí vemos la obediencia de Jesucristo. Amén. Y la otra similitud es el nacimiento de ambos, que son meros milagros, milagros extraordinarios o inexplicables. ¿Por qué lo digo? ¿Alguien sabe qué edad tenía Abraham cuando nació su hijo? 100 años. ¿Alguien sabe qué edad tenía su mujer cuando nació su hijo? ¿Alguien me lee el capítulo 17, versículo 17? ¿Me ayuda, por favor, hermana Lupita, bien fuerte? Entonces Abraham cayó sobre su rostro y rióse, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de parir. 90 y 100 años. Es ilógico. Para la medicina, para la ciencia, para la lógica humana, es completamente imposible. Sara había dejado de reglar hace muchos años. Es más, ya no tenía ni apetito sexual, ya no existía. 100 años, un hombre cansado, completamente cano, usando un bordón. Es la lógica humana. Es la lógica humana. Y Dios es paciente. Y pasaban los años, y pasaban los años, y después sucede con Sara, impresionada, y también se ríe. ¡Ay, Dios me ha hecho reír! Dios me ha hecho reír. ¿Cómo una mujer de 90 años va a amamantar? Y la que escuche se reirá conmigo. Dios es extraordinario. Dios ya le había demostrado a Abraham: soy un Dios de imposibles. Soy un Dios de imposibles. De imposibles. ¿Qué relación tiene esta con nuestro Señor Jesús? ¿No nació sin un padre humano? ¡Wow! También, ¿verdad? También. Y no, eso lo vemos en Mateo 1:18. Quiero que lo lean, por favor. Hasta nos describe el nacimiento. Amén. Amén. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes de que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo, y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él, o sea José, en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Amén. Dos cosas extraordinarias, dos cosas difíciles, completamente imposibles para la humanidad y la ciencia. Y aunque la ciencia trata de explicar ahora de dónde viene Jesús, no es la ciencia, es el mismísimo diablo intentando bloquear o establecer un pensamiento errado en las personas. Pero si tienes fe, y ojalá lleguemos a tener una fe así como la de este hombre, para hacer cosas tan hermosas, tan extraordinarias para Dios. Miren,
nacer de unos ancianos y nacer por obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Bueno, la fe de Abraham se destaca por 3 elementos sobresalientes. Hay 3 elementos que sobresalen en este tipo de fe. La primera es un acto de obediencia. Vámonos a Génesis 22, que es nuestra base. Y aconteció después de estas cosas que Dios tiene un propósito, tentar a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, pero no cualquiera, sino el que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham replicó, según la Biblia, jamás, ¿verdad? Al contrario, recibe la noticia y muy de mañana. ¿Qué significa eso? Que aún no amanecía, que aún estaba oscurecido, y él levantó a 2 mozos, levantó a su hijo, fue a traer al burro y empezó a cortar leña, tomó un cuchillo, tomó su encendedor o sus cerillos, como tú lo quieras llamar, y llevaba el fuego, o sea, no replicó jamás a Dios: ¿qué hay contigo? ¿Qué hay conmigo? ¿Qué hay de nosotros? Es duro. Fíjate lo que va a hacer. ¿Tú crees que lo hizo completamente feliz? No, yo imagino completamente entristecido. Estamos hablando que no solamente iba a morir su hijo, sino que él iba a ser el vehículo o el medio que le iba a quitar la vida. Y Dios le dijo: ve y ofrécemelo. Te di un regalo. Necesito saber a quién amas más, si al regalo o al dador del regalo. Demuéstralo, Abraham. Él no sabía que estaba siendo probado. No lo sabía. Es más, ninguno, ni los muchachos. ¿Se acuerdan que los dejó a medio camino y les dijo: esperen aquí, voy yo y mi hijo? No dudó, muy de mañana. Y vea el recorrido. Y Abraham, versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana. Versículo 4, y al tercer día alzó Abraham sus ojos. Ya llevaban 3 días caminando. 3 días, ¿era fácil? Dios le dijo: ve a tierra de Moriah, y cuando llegues allá te mostraré el lugar. Y él va con su burrito y con su hijo y con 2 jóvenes. ¿Y qué pudo haber pasado por esos 3 días? ¿Cuántos días estuvo nuestro Señor en el sepulcro antes de levantarse? ¿Tiene relación esto con Jesucristo? ¿No se imagina a un Abraham llorando por el camino y diciéndole: Dios, perdona a mi hijo, ¿qué ha hecho? Perdónalo, déjamelo, no tengo, ya soy viejo. Dámelo. ¿Cree que haya dicho eso? No, se lo voy a demostrar en un momento de acuerdo a la Biblia. No hizo eso, él obedeció, y por una razón bien importante. La obediencia implica sacrificio. Él iba a perder a su hijo, el único. También entregando a su hijo, 3 días de camino. ¿Por qué razón digo eso? Versículo 7, léalo conmigo. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora vea el 5, más bien. Entonces dijo Abraham, fíjese bien, a sus mozos, a 2 jóvenes que iban con él: espérense aquí con el asno, y yo y el muchacho, hablando de Isaac, iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué dice? Y volveremos.
y volveremos a vosotros. Está hablando en plural. Era su fe. Era la fe que él tenía en Dios. ¿Y por qué lo digo? Acompáñame a Hebreos 11, sin perder esa cita. Esta es la respuesta por la cual Abraham respondió de esa manera. Hebreos capítulo 11. Amén. Voy a leer desde el 17. Amén. Amén. Léalo conmigo, por favor, es muy importante. Dice, y fue por fe. Fíjese bien, por fe. Aquí hay un elemento. Ofreció a Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente o descendencia. Versículo 17, aquí está la clave y quiero que lo entienda muy bien. Hay un pensamiento en Abraham. ¿Qué está pensando Abraham? Que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, donde también lo volvió a recibir por figura. O sea, Abraham entiende, según la Biblia nos declara en Hebreos, que aún cuando él hubiera cortado la garganta, hubiera prendido el fuego y el fuego hubiera consumido a aquel muchacho, aún así Dios tiene el poder de levantar otro Isaac donde él quiera. Esa es la fe de Abraham. Por eso dice, no hay problema, Padre. Tú me lo diste. Tú me pides esto, es tuyo. Te doy lo que es tuyo. ¡Wow! ¡Qué duro entregar un hijo! Si a veces se nos hace duro entregar estupideces que no valen la pena. Un hijo, y si Dios te lo pide, harías lo que Abraham, entendiendo que Él es poderoso. ¿Y por qué es poderoso? Porque ya Dios le había demostrado que en su vejez, siendo imposible, le dio un hijo. Y se lo dijo a Sara, porque Sara se rió al igual que Abraham. Pero la diferencia es que un hombre ríe de felicidad y Dios no lo reprende, y una mujer ríe de incredulidad. ¿A poco yo a mis 90 voy a ser madre? Y Dios le dice, ¿por qué te ríes, Sara? ¿Por qué esa risa? ¿Acaso hay un imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Él? ¿No fue Jesucristo quien reprendió la mar y que le dijo, haya una bonanza, y la mar se sujetó y se calmó? ¿No fue Jesucristo quien reprendió una higuera por no tener fruto y le dijo, jamás vuelva a salir fruto de ti? Y al siguiente día ha muerto ese árbol. ¡Hey! Estamos con un Dios poderoso, hermanos, y Abraham lo había conocido realmente. Abraham no tenía duda, por eso él tiene un nombre exclusivo y de muy buen nombre, es el Padre de la fe. El Padre de la fe. Abraham, dice la Biblia, comienza el capítulo, Dios quiso probar a Abraham, quería perfeccionarlo. Abraham, ve a tierra de Moriah y sacrifica a tu único. Ofrécemelo en holocausto. Ofrécemelo en holocausto. Los holocaustos a veces se compartían porque quien los ofrecía tomaba parte de la carne y la consumía. Eso significaba ser partícipe del sacrificio. Pero un holocausto, como el que describe aquí, era completo. Con uñas, con ojos, con estiércol, como Dios lo establecía. Quémalo todo. Solamente dególlalo, derrama su sangre y préndelo. Eso es mío, dice Dios. Yo te lo di, es mío, dámelo. Quiero probar tu corazón. Y Abraham lo hizo. ¡Wow! Hay otro elemento que es la realidad segura en la vida de Abraham. Isaac debía ser el vehículo de las promesas. Dios ya le había prometido y esto le ayudó a Abraham. Dios no puede mentir.
pensaba Abraham, tengo un Dios que no miente, y si Él me prometió ser padre de muchas gentes y que salga y contar a las estrellas, Él lo va a cumplir, aun cuando tenga que sacrificarle a mi hijo. Él me hará ser padre de muchas naciones. Esa es la diferencia. ¿Sabe? En lo personal, a mí me cuesta mucho a veces entregarle cosas a Dios, cosas tan insignificantes, y necesito una fe de este nivel, de este potencial para agradar a Dios. No alcanzo muchas promesas, me quedo a medio camino porque no estoy dispuesto a darle todo. Y esta mañana sí me gustaría que Dios me ayude, no solo a mí, sino a ti. Tienes conflictos con tu hijo y no sabes cómo gobernarlo porque ya es un joven. Bueno, ponlo en el altar. Ponlo en el altar y ofréceselo a Dios. Es de Él, para que Él pueda actuar, para que Él pueda hacer las obras. Tienes un problema de salud, ponlo en el altar. Ofréceselo a Dios para que Él te sane. Pero nosotros andamos buscando otros medios. A veces hasta menos importantes. Dios siempre cumple sus promesas. Y Dios en su perfección aún está por encima de la muerte. Aún por encima de la muerte. Hay otro elemento muy importante, es la enseñanza. Una es la obediencia, otra es la realidad, y la última es la enseñanza que Abraham le dejó a esos dos jóvenes y principalmente a su hijo, de cómo se debe adorar al Dios verdadero. Abraham ya lo conocía, Abraham ya conocía a Dios, pero Isaac tal vez le faltaba algo, y Abraham le está enseñando a su hijo cómo es que tienes que servir a Dios, y con el tiempo Isaac lo aprendió. A mí me gusta mucho un pasaje cuando ya le traen a su esposa, a su futura esposa, cubierta con un velo, y la trae su siervo, ¿cómo se llama? ¿Alguien recuerda el nombre del siervo de Abraham, el más viejo? Y la trae de lejos. A lo que quiero llegar es que dice Isaac salía todas las tardes a orar, como lo solía hacer, a orar. Entonces lo que tú hagas con tu hijo y lo que te vea hacer, ellos lo van a seguir, créeme. Si somos perezosos, si somos flojos, si nos da pereza involucrarnos en las cosas de Dios, ¿qué esperamos? ¿Que nuestros hijos de la nada tengan un interés? No. Abraham enseñó a tener fe, cómo se debe servir a Dios sobre todas las cosas. Y Abraham le dice: te amo mucho, hijo mío, pero entiendo que tú eres el regalo y amo más al dador del regalo, y así debes amarlo. Y por eso nada tan impresionante y tan importante, al menos como los tres primeros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, hombres de fe. Hombres de fe, porque sus padres se encargaron en darles muy buena enseñanza. ¿Y qué pasó con esos jóvenes que fueron testigos? No se preguntaban. Ya hemos visto a nuestro amo hacer estos sacrificios, pero ahora yo no veo ningún cordero, ningún buey, ninguna vaquita que haya traído para quemarla. No hay nada, pues Dios se proveyó. Tenemos al Dios, según la palabra hebrea, Jireh. Dios proveerá, hermanos, Dios proveerá, y es lo que a mí me hace mucha falta, porque yo soy el más incrédulo de todos ustedes y me cuesta mucho soltar muchas cosas que me estorban para servirlo realmente. Dudo mucho todavía de Dios y me avergüenza decirlo. Ojalá pudiera tener esta mente de Abraham: Dios proveerá. Y voltean y está trabado un carnero, se atoró en un zarzal. Dios proveyó, y Dios detuvo su mano y le dijo: no lo hagas, Abraham. Ahora sé que amas más al dador del regalo. Sé que me amas y que tu fe es perfecta. No lo hagas, me lo has demostrado. Aunque Dios sí lo hizo.
Dios sí permitió que su hijo fuese colgado en la cruz del Calvario. Y aunque su hijo clamaba en la cruz, agonizando y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se descargó toda la furia, como dijo nuestra hermana Emma el jueves. Un hombre sin pecado, sin falla, sin nada, ser sacrificado por amor nada más, porque Abraham y Dios se representan igual. Isaac y Jesucristo se representan igual. La diferencia es que uno fue bajado y Jesucristo aún murió por Isaac. Después de muchos años, entregó su vida para el perdón de sus pecados y entregó su vida para el perdón de los tuyos. Hermanos, esta enseñanza, al menos a mí, de verdad me apasionan, y espero que a ti también. Me gustan porque son historias tan bonitas. Lee Génesis, lee la historia de los patriarcas hasta el capítulo 50. Y llora conmigo, porque sí se vale derramar sangre cuando uno lee derramar lágrimas cuando uno lee estos pasajes. Que Dios los bendiga, hermanos. Tenemos un tiempo de comunión, hermanos. Saluden.